Hola, ¿qué tal amigos? Hoy venimos una vez más para llegar hasta ustedes a través del canal de Familias en Cristo FEC en YouTube. Ahí estamos como cada domingo llevando la predicación, la palabra de Dios con el propósito que sea de bendición para sus vidas. Hoy vamos a compartir un tema muy hermoso que está en la palabra de Dios, específicamente en Efesios capítulo 4, versículo 17. Una nueva vida. Y esta nueva vida es para nosotros una nueva oportunidad, pero es una oportunidad diaria. En la medida que hagamos ese ajuste, pues vamos a disfrutar de esto que Dios tiene para nosotros. Y vamos a iniciar como iniciamos todo aquí en FEC, en Familias en Cristo, con una oración a Dios, diciéndole ahí donde usted está: amado Padre, muchas gracias por la oportunidad de un nuevo día. Aquí estoy delante de tu presencia en este momento. Dígale, yo quiero que me hables. Yo quiero que tu palabra, Señor, no solamente se quede en mis oídos, sino que baje a lo más profundo de mi corazón, para de allí, a través y con el poder de tu Espíritu Santo, poder poner en práctica y hacer los ajustes que mi vida necesita. Tú quieres, Padre, para nosotros el bienestar. Tú quieres que disfrutemos de las bendiciones que ya han sido derramadas. Pero esas bendiciones serán visibles a nuestros ojos cuando nosotros ponemos en práctica lo que tú nos enseñas. Cuando cumplimos con esos requisitos previos a ver la respuesta tuya a nuestras necesidades y al crecimiento de nuestra vida espiritual. Siempre te pedimos cosas, Dios, pero dígale en este momento: yo quiero pedirte que me des crecimiento espiritual para poder discernir entre muchas cosas que se presentan en mi diario vivir y poder discernir aquellas que son de crecimiento y formación para mi vida. Te alabo, te bendigo y te glorifico y te doy muchas gracias por esta oportunidad de poder escuchar tu palabra, de poder meditarla, extraer, Dios, lo que necesito para esta nueva vida en Cristo Jesús. Gracias, Espíritu Santo, porque tú estás conmigo. Convénceme, llévame a entender que sin ti, en mi vida, las revelaciones de Dios son imposibles. Las puedo buscar en mi mente, en mi humana capacidad, pero no como tu palabra dice, Padre, que tu Espíritu Santo las revela a mi espíritu. Te alabo y te bendigo en este momento. Gracias por esta hermosa oportunidad de poder, Señor, oírla. Y sobre todo, Dios, yo de tomar la decisión de aplicarla para que de esta manera mi vida experimente esas promesas que dice tu palabra. Bendigo tu santo nombre, Dios. Te doy gracias, Jesús, y gracias, Espíritu Santo. Amén. Bueno, amigos, así vamos a dar inicio entonces. Vamos a ir a la palabra de Dios, a Efesios capítulo 4, versículo 17, que nos dice: esto pues digo, y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñado, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Qué hermoso, porque Dios cada día que vamos a su palabra tiene una respuesta a nuestra necesidad.
Jesús sabe de las luchas que vivimos. Jesús sabe que hay un mundo que nos quiere envolver, pero ha dejado su palabra. Ha dejado su palabra para ilustrarnos, para enseñarnos, para que corrijamos. Y de esta manera poder disfrutar de esas cosas hermosas que Él tiene para usted y para mí. Mire cómo empieza aquí en Efesios, capítulo 4, versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Cuando el apóstol les escribía esto, los hermanos que estaban en Éfeso, les estaba diciendo algo que es muy cierto y verídico para nosotros hoy, en nuestro tiempo. 1. Usted y yo, ¿cómo andamos? ¿Andamos como esos hijos de Dios, instruidos por Dios, preparados por Dios, temerosos de Dios? ¿O andamos como las personas que no tienen ese temor a Dios y que viven una vida muy disoluta, como lo vamos a ver más adelante? El apóstol está diciendo, ya no andéis. O sea, en otras palabras está diciendo, ya basta, ponle un stop. ¿Hasta cuándo vas a seguir andando como los otros cuando no eres de los otros? Tú perteneces a un reino diferente. Y Él lo dice, ya no andéis como los otros. Quiere decir que otros andan de otra manera. Pero usted y yo debemos andar como Él lo dice. ¿Y cómo lo dice? Requiero en el Señor. Nos está pidiendo en el nombre de Jesús, en el nombre de Él, del Señor, del que resucitó y ascendió, que ya no más. En otras palabras, es ponerle un stop a ese estilo de vida que vivimos. Y cuando hablamos de esto, tenemos que seguir profundizando, porque nos va a dar los detalles de esa forma como otros caminan, y las consecuencias, y cómo poder identificarlo. Como dice, que andan en la vanidad de su mente. ¿Y esta vanidad a qué conlleva? Que no andan conforme al mandamiento de Dios o a lo establecido por Jesús, sino dice en la vanidad de su mente, o sea, de lo que cada uno piensa, de lo que cada uno quiere, de lo que cada uno busca, que es vanidad, o sea, no agrega a nuestra vida, lo que hace es restarle o estorbarle en nuestro diario vivir para con Él. Y entonces nos dice, ya no andemos así. Cuando hay vanidad, dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Fíjense qué tremendo. Tremendo porque aquí nos está dando a describir cómo viven los otros, los que no tienen a Jesús. Una mente entenebrecida en su vanidad, con un entendimiento nulo para la revelación de las cosas de Dios. Pero cuando usted y yo caminamos como Él quiere, Él nos va a revelar las cosas, nos va a mostrar cómo es el estilo de vida, qué quiere que hagamos, para que de esta manera usted y yo podamos disfrutar de esas bendiciones que Dios tiene para usted y para mí. Y es muy fácil identificar acá cómo creyentes pueden caer en el caminar o en el camino de los otros, aunque conozcan a Dios. Pero con manifestaciones muy claras. Una, la vanidad y tener el entendimiento entenebrecidos. Y dice, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay. ¿Qué quiere decir ajenos de la vida de Dios? Como que, en otras palabras, no me interesa, yo no quiero. Prefiero vivir conforme mi mente, conforme yo creo, conforme yo pienso. Y cuando nosotros como creyentes estamos ajenos de las cosas de Dios, vamos a cometer errores. Errores que traerán consecuencias. Consecuencias que serán dolorosas. Y lo peor es que conociendo el amor de Dios,
¿sí? No lo estamos disfrutando. Y dice, por la dureza de su corazón. Un corazón duro tiene muchas manifestaciones. Un corazón duro tiene celos. Un corazón duro no se goza en Dios. Y tampoco se goza cuando ve la bendición de otros creyentes. Un corazón duro es apático a la palabra de Dios. Exige, pide, reclama, pero no está dispuesto a cumplir. Un corazón duro no percibe las cosas de Dios. Actúa desde su propio criterio. Un corazón duro desplaza el consejo de Dios a través de su Espíritu Santo. Y la exhortación que nos hace Dios es esa: mucho cuidado, porque es muy fácil cruzar esa línea. Dice el versículo 19, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a lascivias para cometer con avidez toda clase de impurezas. Un corazón duro nos hace insensibles a las cosas de Dios. Fíjese que cuando una persona, por alguna neuropatía o por secuelas de una diabetes, empieza a perder sensibilidad en sus manos, puede ir y tomar una taza de té, de café, de alguna bebida caliente, y él no va a percibir el calor y le va a quemar en las manos. Y de aquí se puede desencadenar muchas consecuencias. Cuando somos insensibles, no percibimos. Y al no percibir, eso que podemos vivir o que llega a nosotros nos puede llevar a vivir consecuencias dolorosas después. Porque vamos a estar apartados de la dirección, de la guía de Dios a través de su Espíritu Santo. Y podemos verlo en muchos creyentes que poco a poco se van apartando, dejando que el corazón se endurezca, que el ego tome otra vez el control de la vida. Y entonces viven basados en experiencias que tuvieron tiempo atrás, cuando empezaron, cuando vivían ese primer amor, cuando oraban, cuando se metían con Dios, con su palabra, cuando se gozaban en la alabanza, en la adoración. Y entonces recuerdan, dice, es que yo antes hacía, es que antes yo sentía el Espíritu Santo. Pero si el Espíritu Santo no muere, ¿por qué si lo sentía antes no lo siente ahora? Y eso, el decir que antes sentía, no es más que una manifestación de que algo pasó en nuestra vida que nos desconectó de esa comunión e intimidad con Dios a través de su Espíritu Santo. Si yo lo viví, lo tengo que vivir ahora y lo tengo que vivir después porque es el mismo Espíritu Santo. Es verdad que en la vida podemos tener a veces momentos llanos espiritualmente. A mí me ha pasado que en momentos cuando no me encuentro conmigo mismo, bajo, corro, siento, leo, miro, estudio, pero no me encuentro conmigo mismo. Hay algo que me tiene incómodo. Hasta que tengo que escuchar esa voz del Espíritu Santo que me dice es que te falta algo, tienes que doblar las rodillas. Entonces vengo, pongo mi adoración, mi alabanza y me postro y empiezo a hablar con Dios, a platicar con Él, a decirle que me muestre, a decirle que me guíe, a decirle que me enseñe. Porque lo único que puede disolver, eliminar la ignorancia espiritual en mi vida es conocer, ir a su presencia. Yo no puedo vivir un cristianismo desde el lado de mis emociones, desde el lado de mi mente. El cristianismo no se vive con la mente, el cristianismo se vive por la intimidad que tengo con el Espíritu Santo y Él me permite percibir las cosas de Dios. Y por eso un corazón duro, ¿sí?, deja manifestaciones. Uno se vuelve celoso, percibe cosas, ya ve cosas que antes no eran relevantes para la vida suya, para mi vida. Y usted empieza a percibirla y empieza a sentir como un ambiente pesado en su casa, en el trabajo, en la iglesia, en muchas cosas. Y no es que el ambiente está pesado, es que hay una manifestación en mi vida que el corazón se me ha endurecido. Por cualquier razón, motivo o circunstancia se puede dar esto. Pero una cosa sí es cierta,
que Dios tiene para mí la solución en Cristo Jesús. Son decisiones mías. El apóstol aquí nos dice, esto pues digo, y requiero en el Señor que ya no andéis. Son decisiones nuestras. El Espíritu Santo no va a volver dos veces, Él ya vino y Él habita en usted. Dice la palabra de Dios que su cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo está en usted, usted es una nueva criatura. Y como nueva criatura no debe pensar ni actuar como lo hacía antes de que Jesús llegara a su vida. Y si lo volvemos a hacer, entonces hay una manifestación de que hay algo que no está bien en mi vida. Y yo debo tomar la decisión entonces de ir a su presencia y decirle, muéstrame y ayúdame. Porque tengo manifestaciones de que hay dureza en mi corazón. No que usted sea una persona insensible a Dios, no, porque ya Él está en usted. Pero sí puede haber dejado ese primer amor. Y hoy todo lo mira, todo lo cuestiona. Esa es una manifestación de un corazón duro. Se hace uno insensible a las cosas de Dios. Antes de que nuestro corazón se llegara a endurecer, percibíamos tanto las cosas de Dios. Veíamos algo, un versículo, un pasaje, alguien nos decía algo, nos llegaba un mensaje, decíamos, aquí está Dios. Hoy no. Y en la medida que el corazón se endurece, menos buscamos a Dios. Mire lo que dice en el versículo 20, mas vosotros, ya nos está hablando a nosotros. Nos ha dado una descripción de las personas que caminan apartados de Dios, como los otros gentiles. Ya nos ha dicho la vanidad, la dureza de corazón, el entendimiento está entenebrecido, caemos, no percibimos, somos insensibles. Ahora nos dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Él nos ha enseñado. De aquí la relevancia de aprender, de nunca darlo por hecho. En la vida espiritual tenemos que ser siempre amateurs, nunca profesionales. Siempre estar dispuestos a aprender, dispuestos a humillarnos ante Dios, a pedirle ese perdón. Dice, mas vosotros, usted y yo que una vez abrimos la puerta de nuestro corazón para invitarle a Él y que fuera nuestro Señor y Salvador. Si en verdad, dice el versículo 21, si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. No dice que estuvo, que está. Es una verdad que usted y yo debemos buscar diariamente. Cuando nosotros buscamos esa verdad, siempre Él nos va a guiar. Siempre Él va a generar en nosotros tanta seguridad y tanta confianza, que no importa las circunstancias, que no importan las adversidades, que no importa el tamaño de la tormenta o lo larga sea la noche, sabemos que el día siempre va a llegar. Porque el conocerle a Él, el conocer sus principios, nos hace cumplir a nosotros nuestros deberes. Y no exigir. Cuando yo exijo, seguro que no cumplo. Porque cuando yo cumplo no tengo que exigir. Las cosas llegan, Él las da, Él provee. Lo primero es paz y tranquilidad en mi vida, en mi entorno, en mi familia, en el trabajo, en el medio en el que usted se mueve. Y cuando yo voy a la iglesia, yo voy a gozarme, yo voy a deleitarme con Él. Voy a deleitarme de la alabanza, de la adoración. Y no estoy pendiente de nada ni de nadie, solamente Él y yo, cumpliendo lo que Él dice, que no me deje de congregar. Y entonces es como uno disfruta en momentos de dificultad de su presencia, dándole paz, tranquilidad, seguridad y confianza a nuestra vida. Porque así nos ha enseñado Él. Él dice, no temáis, yo estoy con vosotros. Buscad y hallaréis. Pedid y se os dará. Y si pedís y no obtenéis es porque pedís mal. Entonces yo tengo que hacer revisión de cómo pido. Con un corazón duro es muy difícil saber pedir. En cuanto a la pasada manera de vivir, versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre
que está viciado conforme a los deseos engañosos. Fíjese qué hermoso. Y es aquí donde cabe lo que dice la palabra de Dios. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Qué quiere decir esto? Que usted y yo ya no podemos pensar como el viejo hombre. Que usted y yo ya no podemos hablar como el viejo hombre. Que usted y yo ya no tenemos nada de la antigua naturaleza. Porque esa naturaleza quedó en un pasado. Ahora, este nuevo hombre es el que debe buscar la sabiduría de Dios, el que debe rendirse a Dios, el que debe disfrutar de las cosas hermosas que Dios tiene para usted. Dios tiene muchas promesas, pero depende de cada uno de nosotros poderlas ver y disfrutarlas. Dios desea el bienestar para usted como una nueva criatura, como un nuevo hombre. Y es ahí donde nosotros podemos evaluar. Si antes yo pensaba de una manera, ¿por qué hoy que soy una nueva criatura y que soy un nuevo hombre continúo pensando? ¿Por qué pienso entonces que en mí hay celos, que en mí hay manifestaciones que habían antes? Si ya al estar en Jesús, mi confianza es Él. Recuerde que como personas siempre estamos buscando lo ventajoso para nosotros. Aquella madre que le dice a Jesús, Señor, ¿será posible que mis hijos se sienten uno a tu derecha y otro a la izquierda? Es el deseo de una persona normal. Pero, ¿qué le respondió Jesús a ellos? Y esto causó cierta fricción entre los otros apóstoles. Pero Jesús dijo, el que quiera ser el mayor, que sirva. El que quiere estar en puesto de preeminencia, que sirva. Jesús nos está enseñando entonces, no busque ser importante, sea útil. Y hay gente que se siente desplazada, siente como que ya no es ya no le toman en cuenta y no es cierto. Hasta tomar una escoba para barrer en la iglesia, hasta acomodar una silla, es ser útil para Dios. Mi reconocimiento de que yo soy importante, eso no es negociable. Yo soy importante porque soy hijo de Dios. Yo soy importante porque mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Cuando yo busco ser importante, entonces entiendo que la vanidad todavía está en una posición que una vez fue derrotada, pero ha vuelto. Deje que Él le enseñe, que usted tome su palabra, que usted se deleite. Yo le quiero preguntar, como hijo de Dios, ¿con qué se alimenta usted espiritualmente? No hay otra forma. No hay otra forma. Por más alabanza y adoración, por más cosas que usted vea espirituales, si usted no va a la fuente a nutrirse, siempre va a tener sed. Y recuerde, el que busca en pozos secos nunca sacia su sed. Eso le dijo Jesús a la samaritana. Ella tomó la decisión que usted debe tomar hoy. Y si está bien, nunca entonces pierda la oportunidad de que cada mañana Dios le hable en su palabra. No hay otra forma de que el cristiano conozca y aprenda y conozca a Dios que no sea a través de su palabra. Quiero invitarle a que oremos. Que ahí donde está, en este momento usted le pueda decir, Señor de la gloria, muchas gracias. Gracias porque soy una nueva criatura. En Cristo tengo una nueva vida, una nueva manera de pensar, de actuar, una nueva manera de servir. No servir para agradar a los hombres, servir para agradar a Dios, para deleitarme en Dios. Presente su vida delante de Dios. Y dígale al Espíritu Santo que le ayude a identificar esas pequeñas manifestaciones
cuando nuestro corazón pueda endurecerse, cuando perdamos sensibilidad de las cosas espirituales. Manifestación de perder la sensibilidad de las cosas espirituales es la indiferencia, la apatía a querer estar en tu presencia, alabándote, adorándote. El no leer tu palabra, Señor. El que pase un día, otro día y no leer tu palabra, Señor. Contentarme con un versículo que me pueda llegar a mi celular porque he descargado una versión de la Biblia. Eso es como si usted se tomara tan solo media tacita de café y durante todo el día usted no ingiriera más alimento. Nuestro espíritu demanda de esa comunión con Dios. Y esa comunión con Dios es ese combustible espiritual diario que nos fortalece, que nos hace estar firme, que no nos debilita, para que seamos vulnerables a los ataques de un enemigo. Esa fuerza que Dios nos da cada mañana, como lo hacía el rey David, como lo hacía Jesús cada mañana que iba a la presencia, era a recargarse de esa comunión con el Padre. Bendiga a Dios, porque mi oración no va a hacer que cambie en nada su vida. Es su oración, lo que usted le diga a Dios, lo que usted le pida a Dios, y sobre todo que esté dispuesta a un cambio, tomando usted una iniciativa. Él no va a hacer más de lo que hizo. Usted y yo somos responsables de nuestra vida espiritual. Y por eso pedirle al Espíritu que nos llene de sabiduría para defenderla es lo que usted y yo tenemos que hacer. Muchas gracias, bendito Dios. Muchas gracias por tu palabra. Continúa, Señor, en ella. Continúa en cada uno de los que allí están, Señor, que la mediten. Porque una predicación puede ser muy linda, pero si no tiene un impacto en mi vida para transformarla, cambiarla, para mejorar en mi intimidad y comunión contigo, solamente entonces la predicación llegó a mis emociones. Te alabo, te bendigo, Dios. Permíteme ser como María, escoger la mejor parte, la cual nadie me quitará. Permíteme ser como Pedro, que no se quedó en la barca, sino que estuvo dispuesto a mojarse caminando, mirando hacia ti. Permíteme ser como Eliseo, anhelar, no poder, sino comunión y presencia de Dios. Permíteme ser como Saulo, que dejándolo todo, decidió seguir la buena carrera. Te alabo, te bendigo y te glorifico, eterno Dios. En el nombre precioso de Jesús, en el poder del Espíritu Santo. Amén. Así llegamos al final entonces de esta predicación hoy. Quiero aconsejarle, sea prudente, use su cubreboca, lave sus manos. Recuerde, con esto vamos a vivir. Esto no tiene cura. La única cura es la prevención. Y si algún día llegara a tocarnos, tenemos un Dios poderoso que sana, restaura a todo aquel que en Él cree y en Él confía. Dios les bendiga rica y abundantemente.